Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Conmaster, un podcast que en esta nueva temporada estamos intentando acercaros a emprendedores, a personas del mundo del marketing digital, del software as a service, programadores, e-commerce, etcétera, etcétera. Hoy tenemos con nosotros a una persona también especial que nos conocemos de hace tiempo y la verdad es que estoy encantado de que esté de nuevo aquí. Os hemos comentado que este podcast, uno de los objetivos que tiene es volver a juntarnos con gente con la que normalmente no tenemos tiempo de quedar, al menos en mi caso, estamos sacando tiempo de donde no tenemos. Y precisamente Manuel Vicedo, es una de esas personas que estamos intentando quedar desde hace tiempo y al final no hemos encontrado en ningún momento. Tienen un proyecto muy chulo. Él proviene del mundo de WordPress, se dejó WordPress, ha montado su propio CRM, así que hoy vamos a hablar de software as a service, vamos a hablar un poco de software libre, vamos a hablar de programación y en definitiva vamos a hablar un poco de la vida en general, de cómo le ha ido durante todos estos años. Los que estuvisteis en el mundo de WordPress, WordCamps, etcétera, hace, yo qué sé, 10, 12 años, posiblemente lo conozcáis muy bien. Él tenía un blog enfocado a WordPress bastante conocido y también incluso se atrevió a crear un page builder, ¿vale? Hoy en día conocemos, no sé, Elementor, por ejemplo, Divi, y él en su día, claro, yo alucinaba con él. Dice, no, estoy montando, así como habla él, súper tranquilo, no, estoy montando un page builder y tú, como si nada, o sea, como si estuvieras tomándote una cerveza tranquilamente y claro, son cosas, no son fáciles, que son complejas. Además, Manuel también en un perfil técnico, pero también en un momento dado también ha tenido que tirar para el mundo del marketing, porque evidentemente al tener productos y proyectos propios, pues al final se tiene que dar a conocer. Y como le estaba diciendo antes, Manuel era una persona bastante conocida en este mundillo, desapareció. De hecho, yo, pues claro, cuando quedaba con él, oye, Manu, ¿qué estás haciendo? Pues, no, he montado Vendomia, lo vais a ver hoy durante el podcast. Y bueno, ¿y eso qué es? Creo que empezó como un software inmobiliario, después ha ido migrando a CRM. En definitiva, hoy en el podcast de hoy vamos a ver todo ese proceso y además vamos a aprender sobre infraestructura para llevar un SaaS, también sobre el mundo del emprendimiento. Vamos a enfocarnos en lo que es un CRM, ¿vale? Hoy en día tenemos herramientas y perdón Manu por comentar a competidores, pero bueno, tenemos herramientas como HubSpot, ActiveCampaign, en fin, yo qué sé, Zoho, tenemos muchas, Clientify, pero te digo yo que Manu es una persona que sorprende porque monta un CRM como si nada, no, estoy montando este. Y cuando tú realmente te metes detrás del software que hay, se nota que hay muchísimo trabajo, ¿vale? Así que nada, sin más, eh, vamos a hablar con Manuel Vicedo, que bueno, también los alumnos de Conmaster lo conoceréis porque en los cursos que tenemos de WordPress y WooCommerce aparece él hablando de plantillas, hablando de todo un poco. Ya digo que era un profesor habitual en Econmaster, pero hace ya, no sé, 5 o 6 años que prácticamente no están con nosotros porque tiró por otros derroteros. Así que poco más. Manu, yo creo que ya te he descrito un poco, pero cuéntanos un poquito sobre ti, Pues sobre toda tu trayectoria durante estos últimos años. sí, bueno, ha sido una introducción de forma muy exhaustiva, la verdad, pero básicamente, efectivamente es eso. Yo vengo del mundo de la programación, que luego resulta que en el marketing online aquí, pues luego todos tenemos que hacer nuestra parte técnica y nuestra parte de comercial, de aprender a promocionarnos, aprender a movernos y todo. Entonces, no sé por dónde empezar, empiezo por los inicios. Pues mira, la primera pregunta, que es normalmente conforme empiezo yo los podcasts, ¿cómo nos conocimos? Uf, Esto no es first dates, pero yo para eso tengo mala memoria. sí, yo la verdad Pero es que sí que me también en algún acuerdo evento, en la algún Universidad de weekend, Alicante. ¿seguro? Era un evento de la Universidad de Alicante porque me acuerdo que llegamos a compartir mesa en uno de estos eventos grandes, que había mesas redondas enormes, Ah, fíjate. y ahí es donde conocí yo con Master.
Y no recuerdo muchos más detalles, pero ahí es donde empezó realmente todo y donde se entabló la relación. Yo estaba en ese momento haciendo desarrollos con otros profesionales del sector, sobre todo la gente de SEO, Ujú, por ejemplo, claro. y ahí a mí ya me apasionaba bastante WordPress, lo que era el hecho de hacer plantillas, hacer diseños. A mí siempre me ha atraído mucho el tema de diseñar con CSS, el hecho de crear páginas web, experiencias, etcétera. Y creo que poco después, no pasó mucho tiempo antes de que me propusiera ser profesor, porque yo Sí, ya tenía algo de experiencia con WooCommerce, con el tema de las tiendas online y demás. claro. Cuéntanos un poco tus inicios, ¿no? Porque yo creo que tú, una pregunta que se me ocurre ahora, ¿has Ujú. trabajado por cuenta ajena alguna vez? No, es una de mis debilidades y es que creo que nunca he experimentado realmente lo que es trabajar por cuenta ajena, aunque, bueno, se podría considerar que como autónomo, pues tus clientes son tus jefes, Sí, sobre todo sí. al principio. Pero ¿cómo empezaste tú? O sea, ¿tú eres ingeniero informático? Yo soy ingeniero informático, bueno, viniendo de tener un título de Estados Unidos que allí se llama Bachiller de Ciencias en Ciencias de la Computación, lo que Ujú, aquí viene a ser informática. sí, sí. Y bueno, empecé con mi empresa a los 21 años, más o menos cuando terminé la carrera, por aras del destino, temas familiares y demás, pues me vi empujado al tema de ser empresario, autónomo, a trabajar por cuenta propia. Y claro, por aquel entonces cualquiera es realmente un bala perdida, es decir, no se sabe lo que hay que hacer, lo que no, pero fui buscando mi sitio, descubrí WordPress, que por aquel entonces sí que me acuerdo muy bien que era la versión 3.0, acababan de meter los tipos de post personalizados, que era casi uno de los puntos clave que hacía que WordPress pasase de solo ser blogs a llevar páginas web completas. Y me acuerdo muy bien que, pues lo primero que hice fue apuntarme a eventos de marketing. En aquel momento el SEO era poco o nada conocido, la gente no sabía lo que se hacía, cómo era eso del marketing online. Y nada, a partir de ahí empecé a conseguir mis primeros clientes, a golpe de cercanía, de hablar con, pues, iba a una charla, por ejemplo, y hablaba con el ponente. Antes o Ujú, después de la charla, bueno, igual me veían cara de pipiolo, por así decirlo. mm, Entonces me dijeron, oye, pues mira, me pareces interesante, vamos a ver si trabajamos juntos. muy bien. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Recuerdas los primeros proyectos o los primeros clientes? Con 21 años, ¿qué hacías? Por cierto, se me ha quedado una cosa pendiente como curiosidad. Cuando has dicho que venía de Estados Unidos, ¿qué ocurre? ¿Tú estudiaste allí? Bueno, mi familia salió del país porque encontró trabajo, es una larga historia Ujú. que ya daría para un ¿Has podcast estado entero. viviendo fuera durante tu juventud? He ¿Viviendo allá? estado desde los 10 años, estuve en Colombia durante 8 años. Y allí es más o menos cuando ya alcancé la edad en la que había que plantearse ir a la universidad y entonces fui a Estados Unidos, a Boston, del estado de Massachusetts. Ujú. Y nada, fui a una universidad de estas estadounidense, 4 años, lo que aquí se implantó después con el plan Bolonia, pues allí ya eran, todos los grados tienen 4 años y eran de bachiller de ciencias o de bachiller de humanidades. Y nada, una vez que terminé la carrera ya fue volver a España y fue un poco como aterrizar en una tierra nueva, porque ya llevabas como casi más de la mitad de tu vida la pasas fuera. Entonces, aunque vienes de vacaciones y tal, pues es como que aterrizas y dices, bueno, ¿y ahora qué? Curioso. Y bueno, la verdad es que no tenía planteadas estas preguntas, ¿no? Pero, eh, ¿cómo compararías tú estudiar fuera y aquí? Bueno, realmente no has estudiado aquí, pero como llevas muchos años aquí, Mm, ¿cómo, cómo definirías lo que es estudiar en una universidad norteamericana, en este caso? ¿Es tanto como salen las películas? no, no, para nada. Es decir, Las la matrículas son igual de experiencia, caras, ¿no? Es decir, ¿tú recuerdas más o menos lo que se pagaba por una sí, matrícula? sí, a ver, en Estados Unidos la economía se mueve de otra forma, obviamente, Ujú, pero la experiencia realmente al final se reduce a lo que tú es partido. Es decir, aquí todos hacemos ahora una carrera, todos hacemos unos grados, antes eran licenciaturas, allí también, pero es sobre todo la experiencia de estar en una tierra diferente, la gente está más concienciada del trabajo,
yo me acuerdo que una de las cosas que yo hice eran las entrevistas de prueba, lo que llaman los mock interviews. Eso era a partir del segundo año, del sophomore year, donde los estudiantes hacen unas entrevistas de prueba para ver lo que son las prácticas aquí. Ujú. Entonces vienen muchas empresas, porque allí el capitalismo es mucho más flagrante, por así decirlo, y te entrevistan. Es de prueba. Realmente el objetivo es que tú te sueltes y que consigas luego una plaza de interino y que hagas tus prácticas y que tengas un poco de experiencia en el mundo real ¿Pero eso en cualquier año? Quiero decir, ¿en primero, en segundo, en tercero o era a partir del segundo. a O sea, partir del no segundo? me acuerdo si era el segundo o el tercero, pero parte de las asignaturas obligatorias del tercer y cuarto año es que había un semestre en cada uno de los años, un semestre es casi como un tercio de año, donde tenías que hacer unas prácticas. El hecho de hacer el tercer y cuarto año era cumplir con tu periodo de prácticas, básicamente, hacer los créditos necesarios y la evaluación de los tutores. Es decir, allí necesitas prácticas, ¿no? O sea, forma parte de... ¿Es obligatorio? ¿Forma parte del currículum o no? Sí, sí. Es decir, es básicamente te dan los créditos. Allí funcionan. Aquí no tengo mucha experiencia, ¿vale? Pero en Estados Unidos funciona a base de que necesitas una cierta cantidad de créditos para graduarte. Ujú. Entonces, el semestre de prácticas te aporta esos créditos. Y con ello, pues tú ya tienes más experiencia laboral, créditos suficientes y avanzas un poquito como profesional. Entonces, yo me acuerdo muy bien que para eso, pues bueno, fue el primer traje y corbata que tuve que comprar, los primeros zapatos que tuve que encontrar y ahí pues me entrevistó una persona, un señor mayor, muy afable, que me trató muy bien, de Liberty Mutual, lo que aquí se conoce como Liberty Seguros. Así que si a lo mejor mi vida hubiera tirado por otro lado, estaría en Estados Unidos trabajando para una aseguradora. O sea que, Fíjate. efectivamente. Y poco más, pero luego nada, llegó el fin de la carrera y al final pues yo tiré para casa, que es España, y aquí estoy. Terminaste allí, ¿no? Es decir, Sí, 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 se terminó en el año 2008 ujú. y nada, y una vez que terminamos la ceremonia de graduación y todo, pues ya no nos fuimos a casa. Ah, ibas con el birrete y todo esto, ¿no? Muy Se hizo el americano. lanzamiento clásico de los birretes al aire, Bueno, con las ¿tienes togas. fotos? El iPhone apenas estaba lanzado en esos años. O sea que algún iPhone había, pero no había mucha cultura de sacar fotos a Qué todo lo que bueno, se moviese. qué bueno, pero estaría el típico discurso, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno de mis compañeros de clase fue el valedictorian, el que dio el discurso, Ujú. porque, bueno, ese muchacho era brillante y nada, fue una experiencia muy, muy agradable, la verdad. Muy bien, entonces, bueno, vienes de allí, aterrizas en España y claro, te Ujú, encuentras un mercado, ¿no? A lo mejor menos agresivo que en Estados Unidos, pero claro, que tú llegas aquí y ni has trabajado para otros, ni has estudiado en una universidad española y de repente te ujú. pones a trabajar como Sí, freelance. O sea, ¿cómo es eso? Es decir, llegas a Alicante, ¿cómo consigues los primeros clientes? ¿Cómo dices, ostras, voy a programar? ¿Cómo aprendiste a realmente programar, por cierto? programar es porque, bueno, en parte de la carrera te Era enseñan a eso, ¿no? programar. No te enseñan a trabajar, por ejemplo, con PHP, que es lo que hoy en día mueve el mundo, pese a que es un lenguaje de programación que se considera un poco escalable, pero ahí está WordPress demostrando lo contrario. Es Ujú. decir, que WordPress funciona hoy en día, no sé por dónde estarán las cifras ya, pero no sé 20, si 25% por ahí, un de 25% las de webs casi de todas todo el las, mundo. Ujú. efectivamente. Un cuarto de todas las páginas web funciona con PHP. Entonces, eso fue un poco pues aprender con las prácticas a programar y a hacer las cosas por cuenta propia. Un Ujú. poco lo que funciona aquí, es decir, aquí te enseñan un poco lo que es a defenderte, los conceptos básicos, la teoría, pero si tú vas a ser pues autónomo, lo más seguro es que lo práctico práctico del día a día no te lo enseñen, sino que lo aprendas por tu cuenta. Genial. Entonces, ¿tus primeros clientes cuáles fueron? Pues mis primeros clientes, yo creo que mi primer cliente fue Javier Gosende, Fíjate. porque dio una charla en lo que antes era la agencia local del Ayuntamiento de Alicante y como he comentado antes, pues es una de las personas con las que hablé con él. Javier Gosende es una maravillosa persona
Y de hecho me pasó un proyecto y de ahí pues el boca a oreja que se mueve aquí en España es imparable. Es decir, si haces las cosas bien y haces las cosas de una forma correcta y generosa, al final te viene la gente, Mm, que es uno de los motivos por los cuales, bueno, por los cuales estamos aquí. sí. Recuerdo que también estabas también en el círculo también de Luisma Villanueva, ¿no? Y Sí, de correcto. No sí, me acuerdo cómo, no me acuerdo tema dónde, del pero SEO. conocí a Luisma cuando apenas estaba montando su primera página web seria Ujú. y tuve el honor de trabajar con él y hacerse la primera página esa de color naranja que Sí, tenía recuerdo con la de sus su imágenes. dominio, ¿no? luismavillanueva.com o algo así, Efectivamente. sí, lo Hicimos un recuerdo. logo que en su momento fue así rápido y sencillo Mm, para salir adelante y la verdad es que Luisma es un crack. Es decir, sí, tiene una ética de trabajo muy intensa, muy enfocada y lo que más puedo apreciar de ese hombre es que se lanza, lo hace y no dice, no se queja ni nada. mm, sí, la verdad es que sí. Pues muy bien, pues nada, ¿por qué desconectaste de este mundillo? Porque recuerdo que tu blog además también tenía tráfico, Ujú. era un blog de referencia en cuanto a WordPress, tenías contenidos muy buenos, fue la época de los blogs. Sí, correcto. Creo que también te traía bastante negocio, ¿no? O te Fue una daba a cosa conocer, muy ¿no? rara. Es decir, mi blog, ¿cómo empezó? Empezó porque Luisma me Ujú, dijo, tío, si tú eres un experto en WordPress, haz un blog de WordPress, que no hay nadie, cubres un nicho y tal. Yo en aquel entonces no tenía una mente lo suficientemente desarrollada como para decir, esto es estrategia comercial, esto es marketing, vamos, que todavía me faltaba crecer como empresario para ver cómo sería el negocio. Pero le hice caso. Y ujú, entonces monté el blog y empecé a escribir y hablar de mis proyectos y entonces empezó a entrar gente. En aquel fíjate, entonces también es cierto que era más fácil posicionar. claro. Y una de las cosas que, bueno, conseguí en torno a 1.200 visitas al día, que hoy se dice poco, a una cantidad bastante respetable. El problema es que no sabía cómo monetizarlo, Claro. porque yo una de las cosas que nunca me ha gustado hacer es vender cursos. Yo soy de forma nata un programador, o alguien que quiere crear herramientas más que infoproductos. Yo en aquel momento veía el tema de las listas de correo, cómo tú puedes conseguir suscriptores. Me puse a captar a gente interesada, prospectos, y aún así pues no sabía cómo monetizarlo. Era una etapa todavía muy temprana. Yo Mm, estaría, no sé si con 23, 24 años, más o menos. mm, Y al final, pues el blog estaba ahí como una bandera de marca personal, que eso me es. servía, claro. ¿Qué año era? ¿2010? Pues ¿2011? 24 estaríamos hablando Sí, 2013 o por ahí como mucho. fue una época increíble. Has mencionado a Javier Gosende y a Luisma. Ujú. Yo recuerdo un evento que se hizo en la Fundación CAM. Por cierto, Sí, ahí está uno de los carteles de Fundación CAM de aquí. del antiguo logo de la CAM. Sí, sí, claro. Es Fundación, creo que es Fundación Mediterránea, bueno, Mm. en la sala esta de Doctor Gadea. Y vamos, había muchísima gente y claro, Luisma me dijo, ostras, tienes que dar una charla de SEO. Y yo, Luisma, que yo no, tengo, yo no sé mucho Ujú, de SEO. Pero dimos una charla de SEO, Javier Gosende y yo, ujú. sobre, bueno, SEO. Yo sí que trabajaba el SEO, pero a nivel particular, en todo el tema de los turrones, de Conmaster y todo esto. Y fíjate que los dos también han sido profesores de Conmaster. Y la verdad es que yo lo recuerdo como una época increíble donde había muchos freelance, había mucha gente que íbamos a los eventos estos de fin de semana, el Mm. e-weekend, El vamos, IDEI, el IDEI, bueno, el IDEI no era un evento de montar empresas, sino que era un evento que surgió creo que del de fácil Congreso acceso. Internet 3.0 este que montó Mm. Luisma, El IDEI creo que fue el precursor, si mal no recuerdo, del Internet 3.0, claro, porque era un evento gratuito, sí, abierto, sí, sí. de un nivel muy accesible para todo el que quisiera conocer el marketing online. Y Sí, yo creo que yo creo que funcionó fue el muy bien. IDEI donde fui yo, no lo recuerdo muy bien, pero claro, yo la Ujú. verdad es que aluciné porque, claro, vino todo Alicante, bueno, todo Alicante, ¿no? Muchísima gente, o Vino sea, mucha gente. la sala de ahí de la Fundación CAM se llenó. Mm, Y todo a través de newsletters y tal, ahora que están tan de moda los newsletters. claro. Era Pero una época en la que se consideraba nuevo el marketing online y había mucho interés por él. mm, Luego ya hubo, pues,
yo creo que una etapa de maduración y ahora ya creo que estamos en una industria que, bueno, es diferente, es ahora más Sí, madura, se da más por sentado que existe, que es una necesidad, o sea eso que es. todos hemos madurado con ella, creo yo. La verdad es que sí. Bueno, pues hablando de todo un poco, ¿cómo definirías hoy en día a tu empresa? Si quieres nos comentas cuál ha sido tu evolución Ujú, de pasar de WordPress, de tu blog, de clientes de WordPress, sobre todo muy enfocados al SEO, ujú. después pasar por lo que comentábamos del Page Builder hasta montar el CRM, Vendomia. Sí, Cuéntanos un poco toda esa evolución y hoy en día, pues, bueno, ¿cuál es la motivación para montar Vendomia? ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo te ves a 5 años, a 10 años? vale, Cuéntanos un pues poco toda tu trayectoria. vamos a empezar un poco desde los inicios porque lo que es la empresa, el núcleo de la empresa o el producto o servicio principal que he estado trabajando ha cambiado mucho a lo largo de los años. Yo tenía mi blog, con el cual pues generaba mis trabajos y mis leads para conseguir proyectos de desarrollo con clientes. Y luego monté una tienda de temas que se llamaba CP Es Themes. verdad, es verdad. Claro, Ostras. yo me dedicaba a WordPress, en aquel momento ThemeForest estaba creciendo de una forma descomunal. O sea, yo me acuerdo que era la época en la que a la orden del día estaban los temas fijos, estáticos, que apenas empezaban a verse aquellos que tenían funcionalidades de todo tipo, no existían los temas todoterreno. Entonces yo hice mi propia tienda y me acuerdo que empecé con ThemeForest, entré en ThemeForest, publiqué unos cuantos temas y luego un acto de valentía que hice fue salir de ThemeForest para experimentar lo que era crear tu propio negocio, porque ThemeForest te llevaba mucho de la mano. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces está muy bien hoy en día tener un marketplace que te lo hace todo y te lo pone fácil, pero si quieres crecer como empresario, también es cierto que a veces hay que hacer las cosas por su cuenta. Llevar una pasarela de pagos, por ejemplo, llevar tu propio inventario, tu propio sistema de descargas. Los temas son digitales, son fáciles de llevar porque no hay Ujú. inventario, ni stock, ni hay que reponer, ni nada por el estilo. Pero aún así es un reto. El caso es que tuve mi época con los temas, no sé si duró cerca de 4 o 5 años, Ujú. y ahí pues ya sí que es cierto que quise cambiar de sector, porque realmente llegaba un punto en que los temas eran lo mismo. WordPress es un poco un ABC continuo de siempre los mismos problemas, siempre los mismos errores, siempre los mismos tickets de soporte. Incluso a nivel de desarrollo de proyectos hay proyectos más grandes y proyectos más pequeños, pero que siempre eran muy repetitivos. Entonces ahí es donde di el salto a lo que era un SaaS, un software como servicio. Ujú. Ahí me junté con unos socios por aquel entonces, creo que ya estábamos en el 2016, 2017, y decidimos crear una herramienta de gestión para empresas, en este caso para el sector inmobiliario. Bueno, fue un primer inicio, no funcionó tan bien como quisimos, conseguimos unos cuantos clientes que a día de hoy siguen con nosotros, pero como no funcionaba del todo, conseguimos pivotar. Nos separamos los socios y yo y a partir de ahí pues decidimos montar lo que era Vendomia, que es lo que tenemos hoy en día, que es un CRM para pequeñas empresas. Muy bien. Todo con la base del otro software, ¿no? O sea, Correcto. utilizaste, creo que en un primer momento estaba enfocado en inmobiliarias Ujú. y utilizasteis el mismo core, ¿no? Para Sí. transformarlo en un CRM, ¿verdad? Sí, a ver, realmente copiamos gran parte de la base de código, Ujú. porque era una herramienta que, bueno, tenía su sistema de gestión de usuarios, de permisos, pero estaba enfocado mucho a todo el sector de los inmuebles, de las propiedades. Tenía conexión con portales como Idealista, Fotocasa, que son los más grandes aquí a nivel de A España, través de API, XML, todo esto, ¿no? efectivamente. Ujú. Eso sí, lo convertimos en una aplicación diferente. O sea, ahora mismo tenemos la aplicación antigua, con algunos clientes que todavía están ahí y que le seguimos dando servicio, pero Vendomia está por aparte con otro conjunto de clientes. Y poco a poco intentamos que se migren para que luego podamos dar de baja la aplicación, pero bueno, eso ya es otra historia. Muy bien. Y a ver, a mí hay una cosa que me interesa, ¿vale? Y es cómo gestionas tú el día a día, Ujú. ¿vale? Creo que a día de hoy estás con Carlos, Sí, con tu hermano. efectivamente. Lo conocemos muy bien, también ha sido uno con máster, lo hemos tenido vendiendo turrón, ha aprendido valenciano y todo, con su bon día. Sí, 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 correcto. Sí. Entonces, ¿cómo es vuestro día a día?
sea, yo creo que él tiene unas labores más comerciales, ¿no? Ujú. Y tú tienes una labor más técnica. Es una mezcla un poco. Nos repartimos el trabajo de una forma un poco rara, porque yo al mismo tiempo tengo la parte de desarrollo técnico Ujú. y al mismo tiempo la parte de marketing. Y él tiene la parte más comercial, de ventas e incluso yo diría que administrativa. Nosotros distinguimos muy bien lo que es marketing y lo que es ventas. Hay muchas empresas que piensan que es lo mismo y no es lo mismo. El marketing que todos conocemos es que te conozcan, podría resumirse así, por Mm. encima, y las ventas es que cuando ya te conocen quieres que se conviertan en clientes. Las ventas normalmente es una jerga que se utiliza en las empresas más de antaño, con comerciales, con agentes que van y te venden y demás, pero es un poco para separar lo que es el hecho de que tu marca sea conocida, de que todo el mundo que te llega quiere comprar. Ujú. Entonces, yo tengo un perfil de desarrollo, yo me dedico a, bueno, mi día a día clásico normal de todos los días es, mm, entro a la oficina, contesto todos los tickets de soporte, todas las peticiones de ayuda, vemos el mapa de ruta, que es lo que hay que desarrollar. Las cosas que son bugs se solucionan primero y luego los desarrollos más urgentes de funcionalidades nuevas o mejoras y demás van después. A lo largo del día normalmente dedicamos un poco a desarrollo y a ser posible más que eso, marketing, porque una de las grandes lecciones que parecen pequeñas, pero no, es que hay que dedicar más al marketing que a desarrollo. Sí, es la regla de Pareto prácticamente. Ujú, correcto. 80-20. Incluso cuando, yo siempre lo explico cuando vas a montar un e-commerce, claro, siempre dices, bueno, vale, la web te ha costado 3.000 euros. Ujú, ¿Cuánto tiempo tendría, o sea, cuánto dinero o recursos tendrías que dedicarle al marketing? Y la gente dice, claro. no, pues 1.000, tal, al revés. O sea, al final es justo lo contrario. O sea, el Sí, 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 80% va sí, al marketing y el 20% a plataforma prácticamente. totalmente. Es que es una de las lecciones que creo que se aprenden más por las malas. Mm. Porque siendo desarrollador he recibido muchos proyectos que la gente se ha gastado lo que tiene en hacer el producto, pero si nadie conoce el producto, está muy difícil salir adelante. Claro. ¿Tú qué te gusta más? O sea, si tuvieras que escoger, serías una rata de laboratorio de Programar, programación. A yo ti, programar. tu, tu vida sería mucho mejor si estuvieras todo el día programando, ¿no? Mm, Lo que pasa es que eres de los que tienen que salir también a vender. sí, yo creo que hay gente que son mariposas sociales, que salen, que disfrutan estando fuera, socializando y demás, y luego están lo que son los zapateros. Los zapateros salen a socializar también, pero ellos disfrutan de su oficio, de Ujú. estar ahí en lo que es la tienda, la trastienda, además, Sí. dándole al martillo, al zapato y trabajando su oficio una y otra vez con mucho amor y mucho cariño. Y yo me considero un zapatero. ¿Qué pasa? Que luego también es cierto Ujú. que se aprecia cuando eres capaz de conciliar las dos cosas, el Ujú. salir fuera y el dedicarle a tu pasión. Muy bien. Y ya que estamos hablando de un programador, Ujú. ¿no? ¿Nos podrías decir más o menos las aplicaciones o lo que tú utilizas? Porque programas en PHP, ¿no? ¿Te has Sí. especializado en PHP? Al final, bueno, ha sido PHP por fuerza, porque veníamos de WordPress, que es PHP, veníamos de usar una base de datos como MySQL, que es lo que toca con WordPress, y al final, bueno, las herramientas eso es el lenguaje de programación con el que desarrollamos y con el que estamos familiarizados. A nivel de herramientas, pues utilizamos entornos de desarrollo como puede ser PHP Storm, Ujú. un entorno de desarrollo muy bueno. Yo consideraría que es el mejor de PHP por excelencia, el PHP Storm de JetBrains. Y luego, bueno, pues realmente hoy en día es que es un todo en uno, es como la herramienta más versátil que puedes tener. A partir de ahí ya luego tienes que tener un buen proveedor de infraestructuras para tu servidor, para todos tus proyectos, proveedor de dominios y licencias varias que te puedan hacer la vida más fácil, pero sobre todo es el entorno de desarrollo en el caso de un programador. Muy bien. Lo digo porque esto es súper interesante, porque ya digo, normalmente existe mucho contenido de, yo creo, de marketing, ¿no? Pero no, Mm, no se suele, o al menos yo tampoco sigo
canales de programación. Y yo creo que a lo mejor aquí nos puedes aportar mucho a toda la audiencia. ¿Tú eres más de front-end o de back-end? Al final Mm, tocas todos los palos, ¿no? sí, al final el problema es que yo estoy cubriendo más de una docena de roles dentro de la Claro. empresa, tanto los roles de marketing y de administración como los roles técnicos. En el caso de un SaaS hay más roles que, por ejemplo, en un diseño de una página web corporativa está el backend, que se ocupa de la gestión, de la lógica de negocio, de la aplicación. Ujú. Está el analista de base de datos, que se ocupa de asegurarse que el rendimiento sea bueno, de que los datos sean íntegros. Está el frontend, que se ocupa de hacer que el CSS quede bien, que esté todo correcto, que no hayan errores de la interfaz. Y luego encima, hoy en día ya es que tenemos unos roles que han ido apareciendo que son pues el DevOps, lo que es la integración continua, pero que eso ya son proyectos que, bueno, alguien que se meta en un proyecto de esa envergadura ya es que trabaja con un equipo. Ujú. Si una persona quiere empezar un proyecto y tienes un socio tecnológico y luego un socio comercial y un socio capitalista, es muy seguro que tengas que aglutinar más de un rol en cada persona y que no te dé de sí para tener un equipo diversificado de especialistas, porque eso sale normalmente muy, muy caro. Vamos a hablar un poco de inversión, porque Vendomia es un proyecto Sin inversión. sin inversión. Todo hecho con sangre, sudor y lágrimas. Muy bien, imagínate que ahora llega un inversor y te dice que, bueno, que tiene 1.000.000 de euros, por Ujú, ejemplo, o 600.000 euros, da igual. Vamos a redondear 1.000.000 de euros. ¿Cómo los gestionarías tú? Es decir, em, ya sabes más o menos que hay varios perfiles, incluso a nivel de ujú, programación, que necesitarías. Hemos dicho también que el 80 o por ahí va marketing, pero sí. bueno, ¿cómo gestionarías tú ese 1.000.000 de euros para crecer? Pues, a ver, En si cuanto a recursos tuviera. humanos, me refiero. Lo primero es que 1.000.000 de euros puede parecer grande, pero igual tampoco lo es, porque Mm, si luego lo divides a lo largo de 2 años para crecer, te quedas con, no sé si, ¿cuánto? Cerca de 50.000 euros al mes. Eso un equipo de cerca de 15, 20 personas se lo come enseguida. ujú, Lo primero que haría yo sería tener un buen programador. Yo no me considero el mejor programador, ni me considero el mejor comercial, me considero un empresario que sabe hacer un poco de todo para avanzar y crecer y hacer las cosas que hay que hacer. pero ¿qué perfil de programador? De todo lo que has dicho, por ejemplo. Tú me estás hablando de un CTO, A estas ¿no? alturas podría ser un CTO, podría ser un programador full stack, porque igual hoy en día los programadores ya exigen un nivel de experiencia o de desarrollo que o te vas a alguien que sabe hacer lo mismo, todas tus labores de programación técnica para que tú te puedas liberar y hacer otras cosas más de ejecutivo, de C-level, que serían, por ejemplo, hablar colaboraciones, trazar un mapa de ruta, supervisar un poco por dónde va el barco. Entonces vas a necesitar un programador full stack. Si todavía tienes presupuesto para eso, pues tendrás que pillar a alguien de frontend y alguien de backend, pero ya estás entrando en una dinámica de que tienes que organizar a todo el equipo. No es lo mismo tener pocas personas que empezar a organizarse de forma separada. Entonces, en la parte técnica, por lo menos, pues puedes tener ya, dependiendo de la carga de trabajo, más programadores o menos programadores y luego alguien de frontend. Muy bien. El resto, marketing. Sobre todo el ver de crecer. Alguien que se pueda dedicar a la creación de contenidos, alguien que pueda gestionar sobre todo el presupuesto de las campañas de pago, Ujú. alguien que te pueda supervisar las redes sociales y sobre todo, alguien que te pueda gestionar el email. Porque el email marketing yo sigo considerándolo como una de los canales de venta más importantes que hay. Más teniendo un CRM, ¿no? Sí, sí. Claro. Vamos a tocar un tema también técnico a nivel de infraestructura, ¿no? Ujú. ¿Nos puedes comentar a nivel del SaaS tuyo qué tenéis detrás? A nivel de servidores, a nivel de... A nivel de servidores, nosotros tenemos un VPS escalable en la nube, Ujú, que, similar a los que tiene, por ejemplo, Amazon AWS. ujú, Hoy en día es que con la tecnología de servidor que hay, tú puedes fácilmente decirle a tu proveedor de servicios que quiero más recursos o menos recursos. Entonces, ahí lo que hacemos es pues, el equivalente de lo que antes se conocían como VPS, que ahora se llaman en la nube, mm.
siguen siendo una máquina normal que puede escalarse porque es muy grande y nunca vas a llenarla del todo. Entonces, con eso nosotros lo que hacemos es, sobre todo, asegurarnos de que sea una relación muy sana con nuestro proveedor de infraestructura, porque Ujú. dependes de él. Sobre todo si no tienes suficientes recursos para tener tu propio sysadmin full time que Claro, sea capaz de estar monitorizando la aplicación y que te dé las seguridades de lo que te da un data center. eso es. Pues ya que hemos tocado este tema, vamos a hablar un poco del modelo de negocio del software as a service. Ujú, Claro, tú vienes del mundo de la programación, ujú. de hacer webs. Sí, Antes me decías, no, ya no hacemos webs. Incluso Vendomi hacía webs, ¿no? hacía webs. Ujú, Y fue, yo no diría que un error, de hecho la web de Vendomia funciona con Vendomia hoy ujú, en día y la web de muchos otros clientes que tenemos en activo. Pero fue más que nada un cambio de parecer estratégico, porque al principio Vendomia hacía facturación, luego hacía gestión de proyectos, luego hacía productividad, tareas y actividades y fuimos añadiendo cosas hasta cubrir las necesidades de los clientes. El problema es que ujú. si vas haciendo más cosas, pierdes el foco y como pierdes el foco, dejas de ser efectivo en las 4 cosas que te hacen más importante. Además de que te ponen un poco en conflicto de intereses con tus colaboradores. Ujú, Entonces, un ejemplo de esto son las webs, porque el hecho de que nosotros ofrezcamos un producto de página web, como puede ser crear tu propia landing o crear tu propia tienda online, está muy bien si quieres tener clientes variados, pero luego hace que no puedas colaborar con alguien que hace webs como Shopify ujú. o como un proveedor de servicios de Claro, Internet o un hosting o algo similar. muy bien. Y en cuanto a empresario, de este modelo de negocio, ¿cuáles son tus KPIs diarios? Es decir, claro, entiendo yo que el número de clientes captados, el Ujú, churn rate, todo esto, ¿no? Es sí, decir, ¿cuál es tu mayor obsesión a nivel de negocio, de gestionar, ¿no? el embudo. Es El decir, embudo. Vamos nosotros. a hablar de eso ahora también, o sea, de captación y de todo esto, pero Ujú. A cuéntanos. ver, a nivel de KPIs y de métricas, es algo que además estamos focalizando mucho porque nosotros tenemos una herramienta CRM y estamos intentando ser lo más profesionales posibles con el CRM. Movernos a través de métricas, medir de forma muy exhaustiva, hacer experimentos, etcétera. Lo más importante en todo caso, suscripciones. El hecho de que haya más usuarios que están usando activamente la herramienta y que cada mes crezcamos pues a una determinada cantidad. Ujú, Sabemos cuál es nuestro ticket medio, por ejemplo, que es la media de lo que pagan los usuarios. Sabemos cuál es nuestra duración de usuario, nuestra vida de cliente media, que es lo que nos dice cuando contratamos a alguien ujú, cuánto tiempo va a estar en general y que luego a nivel estadístico pues resulta una media para saber el coste de adquisición también. El coste de adquisición determina cuánto podemos gastar nosotros en una campaña de CPC, por ejemplo. ujú, Entonces, todo eso son métricas que son, en el caso de los software as a service y sobre todo productos recurrentes, esenciales. claro. Y la idea o la pregunta sería, ¿cómo gestionáis esos canales de captación? ¿Se trabaja mucho el boca a boca? ¿Hacéis contenidos? Sé que en Twitter, no, en aquella época de la que hablábamos antes, Mm. sí que eras activo en Twitter, ahora yo creo que también has abandonado un poco la Eh, parte de redes. ¿Cuáles son o sea, ¿cuáles los son, canales de captación que mejor te funcionan? sí, cuáles son nuestros mejores canales de marketing? Sí. Lo mejor es el boca a oreja. Mm, Es decir, trabajamos bien, nos aseguramos de que los clientes estén contentos, porque, principalmente porque no podemos competir con alguien tipo Salesforce. mm, Salesforce tiene otro nivel, trabaja de otra forma, entonces lo que hacemos es, nosotros vamos a las pequeñas empresas. Vamos sobre todo a empresas como una carpintería, que siempre está muy desorganizada, una empresa de construcción, una consultora, que su problema es que no tienen a alguien que les guíe de cerca, les coja de la manita y les diga, no, mira, tienes que hacer esto, vamos a revisar lo que has hecho, vamos a ver qué tal te has organizado este mes. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, la gente sale muy contenta y luego nos recomiendan, porque ujú, todas las empresas que luego trabajan bien también recomiendan a aquello que les hace la vida más fácil. Entonces, lo principal y más del 50% de nuestra cuota de mercado viene a través del boca a oreja. ujú, Y luego, a partir de ahí, pues ya tenemos otras fuentes como, por ejemplo, lo que es la página web,
lo que es el email marketing y una pizca a lo mejor de redes sociales y demás. De hecho, ahora tenemos un problema y es que nos estamos posicionando, pero en América Latina y todavía no queremos ir a América Entrar ahí. Latina, lo cual es gracias, pero no gracias Google. O sea que, Cuéntanos, por ejemplo, cuál es el perfil típico de cliente o, dicho de otro modo, ¿por qué yo me tendría que pasar a Vendomia? Porque hoy en día, ya digo, vamos, yo he utilizado muchos, Toho, Pipedrive, Identify, esta Salesforce, que el otro día leía un poco la historia de Salesforce y comentaban que su principal lema, o sea, ellos vendieron Salesforce como no software, ¿vale? Venían de una época en la cual todo software se instalaba en desktop, en los ordenadores, y de repente ujú, llegaron ellos y dijeron, no, 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 nosotros no somos software, cuando realmente, evidentemente, sí que había software, pero querían meterse en la mente de su perfil típico de cliente y decirles, no, no, te vas a olvidar de hacer copias de seguridad, de instalar un software, o sea, eran los primeros mm, inicios, por decirlo de algún modo, del software en la nube, ¿no? Es decir, mm, con nosotros no vas a tener que instalar nada. Y ahí empezaron y fijaos el monstruo que es a día de hoy, ¿no? efectivamente. Entonces, ¿cuál es el perfil de cliente típico tuyo o por qué yo o cualquiera de nuestra audiencia tendría que pasar a Vendomia? ¿Qué es lo que hacéis muy bien con respecto a otro CRM? Sobre todo sería la gestión de proyectos combinada con las ventas para una pequeña empresa. Es decir, voy a añadir como contexto un detalle, y es que el software no te hace hacer cosas que no hacías antes. El software solo mejora lo que ya está ahí. Mm, Entonces, nosotros no solamente hacemos software, también hacemos esa consultoría y acompañamiento de, viene, por ejemplo, una empresa que le va bien, que está funcionando, pero que es un desastre. Y de esas hay muchas, muchas, muchas. Porque, aunque no lo parezca, aquí en España todavía hay mucha gente analfabeta en el tema del software, porque todavía no hemos llegado a esa fase por el cambio generacional, por muchos aspectos, o porque directamente los directivos y empresarios no tienen tiempo para formarse. Entonces, entre la falta de tiempo y entre lo que son las tareas que tienen en el día y que vienen de un mundo que hace 10 años no era nada parecido, entonces nos encontramos con muchos casos en donde queremos decirle al empresario, mira, existe esto, está aquí y además te vamos a acompañar para llevarte. Entonces, eso es lo que hace que tengamos clientes que llevan ya, pues, como desde nuestros inicios. Cuando yo empecé fue en el 2009, 2008 y tenemos algunos clientes que ya son 15 años con ellos. Y siguen, pese a los cambios de software, pese a los cambios de empresa, pese a los cambios de modelo de negocio. Y ahí están. Y no se piensan ir. Pero yo me refiero, a ver, yo creo que hay un tipo de público que sabe lo que es un CRM. Ujú, Yo ya sé los beneficios, yo no lo sabía tampoco. ujú. Y de hecho siempre digo que una de las grandes ventajas o de los grandes tips de tener un e-commerce es tener un CRM detrás, porque hay gente que Sí. tiene su Shopify, su WooCommerce, su PrestaShop y no tiene CRM. Y yo ya en su día, año 2014 por ahí, cuando descubrí Zapier, lo primero que hice fue, ostras, qué guay lo de Zapier. Tengo los pedidos aquí en Magento, que es horrible. Mm, A través de Zapier lo metí en otra cosa que dije, ostras, está Zoho, Zoho CRM, es una maravilla. Entonces sí. lo integré y claro, para mí fue como algo muy novedoso que me ayudó a crecer, porque lo tenía todo como muy bien segmentado Mm, y yo Magento lo utilizaba para las ventas y tal, pero después con el CRM hacía el resto. Entonces, vale, hay como dos fases, ¿no? Una primera que es saber lo que es un CRM y digo, bueno, voy a escoger de todos ujú, los que hay. Y la segunda, que es a lo mejor por donde iba la pregunta anterior, es, claro, un taller, ¿no? O una carpintería, ¿cómo se da cuenta de que no necesita una web, sino que necesita un CRM? Es decir, ¿cómo llegáis vosotros a esa gente? O dicho de otro modo, ¿cuál es el dolor que vosotros atacáis en ese caso? Porque claro, mucha gente dice, sí, yo soy un desastre, tal. O sea, ¿cuál es el dolor que vosotros solucionáis? Entiendo yo que hay gente que a lo mejor tiene una Excel, ¿no? ujú. Y lo Sí, gestiona todo por ahí. efectivamente. Ese es el dolor, ¿no? Es decir, supongo que vosotros lo que diréis es que vais a mantener la gestión de la empresa más ordenada. Hay otra cosa también que creo que hacéis vosotros y que no hacen los CRMs, Ujú. y es facturar, porque a veces la Sí, gente lo sí. confunde. O sea, yo tengo un CRM, pero yo con mi CRM no facturo.
Bueno, yo con Zoho One sí que hago ahí una integración y facturo, pero la mayor parte de CRM son CRMs. Sí. Y después tienes el CRM por aquí y la facturación por allá, ¿no? Vosotros lo integráis Claro, todo, ¿no? nosotros somos un bicho un poco raro. Vendomia tiene varias cosas que normalmente no tienen otros CRMs porque otros CRMs se focalizan en una sola cosa y la hacen muy bien. Nosotros intentamos hacer las cosas bien en varios aspectos que suele necesitar una pequeña empresa. Una pequeña empresa me estoy refiriendo a lo mejor a menos de 20 personas. Es una empresa que a lo mejor dice, pues mira, no quiero tener una cosa por aquí, la otra por allá y quiero tener mi software de facturación, mi gestión de proyectos, mi gestión de las ventas y embudos y luego poder meterle pues una tarea aquí, un evento allá, una reunión. Entonces eso lo que hacemos nosotros es que les damos una solución todo en uno que pueden aprovechar, que no es excesivamente compleja ni se convierte en un Microsoft Nav Dynamics, pero tampoco es una solución tan sencilla como la que necesita un autónomo, como por ejemplo Holded. Nosotros no competimos con Holded, porque Holded, de hecho, ellos mismos han dicho, nosotros queremos autónomos, gente que va a pagar 10, 15 euros al mes y tal. Nosotros no buscamos eso. Vamos a un nivel un poco más intermedio, pero que es una empresa que no tiene, por ejemplo, un departamento de recursos humanos. Son empresas de a pie de calle, que hoy en día pues, no están digitalizadas lo suficiente, y si están digitalizadas, pues les llevamos un acompañamiento porque, claro, el tener alguien que te coge el teléfono, que hasta se presenta en tu oficina, que te da una formación por Zoom si hace falta de forma imprevista. Ese tipo de cosas son las que nosotros hacemos ahora mismo. Muy bien. Entonces tenéis varios módulos, ¿no? Uno de CRM, también tenéis dashboard, ¿no? Entiendo yo. Sí, a ver, nosotros lo que hacemos son 5 cosas. CRM de ventas, que es la gente que me llega. Hacemos facturación, que es para cuando haces los proyectos y quieres ya cobrar a tus clientes. Hacemos el cobro de pagos por SEPA y todo eso. Hacemos la gestión de proyectos, que es el hecho de organizar cuando viene una venta y entonces quieres convertirla a una serie de tareas para tu plantilla. Y por último, bueno, las últimas dos cosas serían marketing, que es para que te conozcan, donde hacemos unas cuantas cositas que apoyan a la empresa. Y por último ya la productividad, lo que son las tareas mundanas de administración. Oye, hay que hacer esto, se me ha olvidado tal, hay que comprar aquello, hay que revisar esta factura, etcétera, que es como una suite de herramientas básicas. Entonces, Vendomia lo que hace es que cubre las necesidades básicas de todo eso. ¿Qué ocurre? Que una empresa normalmente, si quiere hacer marketing, por ejemplo, Vendomia tiene para hacer email marketing. Nosotros no vamos a ser un sustituto de un MailChimp o un ActiveCampaign, pero damos los pasos necesarios para empezar un poquito con ello. Y si luego ya quiere la empresa focalizarse en automatización de marketing o hacer cosas más elaboradas, coge MailChimp, coge ActiveCampaign, que para eso nos integramos también con ellos y te mandamos toda la información de tus contactos. Una de las cosas que tú también trabajas como programador son las APIs, ¿no? Efectivamente. O Tú sea, te las sabrás Vendomia, casi todas, ¿no? claro, Uno de bueno, tus trabajos es estudiarte las APIs de los demás, ¿no? ya me gustaría tener tanto tiempo en el mundo, pero realmente una de las cosas que queremos hacer es colaborar con otras empresas, que hoy en día los productos de software se mueven a través de las APIs. Una API, para los que no lo sepan, es una interfaz, me permite yo comunicarme con otro software e intercambiar datos. Entonces, lo que queremos hacer con Vendomia es, por ejemplo, si hay un software especializado que solamente hace herramientas de marketing y es más potente que nosotros, estamos dispuestos a decir, nos conectamos con esa empresa, con esa aplicación y le enviamos los datos y nosotros hacemos otra parte esencial del negocio. Muy bien. Y bueno, otra pregunta que suelo hacer a todos nuestros invitados, Mm. y más en tu caso, que teniendo un CRM que gestionas tareas, ¿nos podrías contar algunos tips de productividad para escalar el negocio o en tu día a día con tus compañeros? Si teletrabajáis también, Sí. en fin, si utilizáis otras herramientas como A Trello ver, y tal, o utilizáis Vendomia. lo más importante, el foco. Y yo sé que esto suena muy trillado porque hay mucha gente que dice, haz una sola cosa y hazla bien. Mm, Pero un caso de estos es lo que nos ha pasado a nosotros, las redes sociales. Nosotros, por ejemplo, últimamente en Twitter o publicamos pocas cosas o no publicamos nada. Todavía no hemos empezado seriamente TikTok,
no estamos trabajando Instagram. ¿Pero tenéis pensado hacerlo? Si nos da el tiempo, sí, pero preferimos hacer unas pocas cosas bien que un poco de todo mal. Ujú. Entonces, ese es un caso en donde hemos dicho, mira, mejor para hacer las cosas de vez en cuando, a veces sí, a veces no, pues mejor no volcarse sobre eso, o mejor delegarlo. Pero es uno de esos detalles en donde la gente intenta hacer de todo, intenta llegar a todos los rincones, le salen todas las oportunidades y no hay que coger cada oportunidad que te salga. A lo mejor a veces es más productivo pasar esa oportunidad, aunque duele en el principio, porque tú estás trabajando por unos objetivos a largo plazo Ujú. y no unos objetivos que te dan, pues a lo mejor unos ingresos hoy y mañana estás preguntándote por qué todavía no has focalizado o no tienes proyectos de mayor valor porque estás cogiendo proyectos pequeños todo el rato. Muy bien, muy interesante. Bueno, como sabéis, Benomia no es patrocinador ni nada de Conmaster, pero nos encanta ver estos casos de emprendimiento y ya digo que a Manuel lo conozco desde hace muchos años y creo que es muy interesante todo lo que nos cuenta, porque, no sé, lo podéis ver, es un chico muy tranquilo, pero detrás de él hay mucho espíritu emprendedor y además, lo que digo, o sea, él es un programador nato, tú lo ves y habla de marketing, pero lo que él sabe de programación es enorme. O sea, Mm. yo creo que todo el código lo has hecho tú. O sea, ¿quién Sí, monta un SaaS durante todo este tiempo? O sea, no es algo sencillo de hacer. con No, mucha paciencia y mucho tiempo. eso es. Y así como curiosidad, ¿cómo arranca un proyecto así? Es decir, vale, tú te pones, igual que escribir un libro, más o menos te lo puedes imaginar, Ujú. pero a nivel de código, o sea, Con ¿cómo es tu lo, primer línea de código o cómo lo diseñas? No a sé, ver, cuéntanos cómo ha sido ese proceso. cómo explicar un proyecto de desarrollo a alguien que no sea un programador? O siendo, da igual. Mm, Imagínate que tenemos, Pues lo primero es sentarse en la silla. tenemos audiencia que, bueno, hoy en día, bueno, yo soy profesor también de ciclos Ujú. formativos, DAM, DAO y todo esto. Entonces, creo que eres un ejemplo muy bueno Mm. para que todos estos chavales, y no tan chavales, porque hoy en día estos ciclos los estudia gente mayor, eres un ejemplo increíble, Mm. ¿no? Es decir, cómo uno se sienta y además sin haber trabajado por cuenta ajena, ¿no? Es decir, bueno, con tus ahorros, supongo, Mm. y dices, ostras, voy a empezar a hacer esto, que sabes además que vas a estar a lo mejor 3, 4, 5, 6 meses sin O no, cobrar, o no, ¿o no? o no. O sea, Un, ¿cómo nace todo eso a nivel de mentalidad y a nivel de proyecto? lo primero que aprendí, bueno, una de las lecciones de vida que me ha dado este proyecto ha sido de que cuanto antes empieces, mejor. Cuanto antes te lances y dejes de planificar tanto, mejor. Y cuanto más práctico seas, mejor. Hay mucha gente que lo que hace es que está todo el día pensando en voy a empezar esto y va a tener Ujú, tal y va a tener aquello y va a ser o no va a ser y tal. Y eso no lo sabes realmente. Hasta que no te lanzas, ya es el mercado, luego es el que te juzgará y te dirá si vales o no ujú, vales y si tendrás que cambiar de idea o no. A mí me tocó cambiar de idea porque nos topamos con un competidor que era insalvable y que la gente tenía que ir a ese competidor como la gente tuvo que ir a Facebook en lugar de a Google Plus, realmente. Entonces, a nivel de desarrollo como tal, lo que hicimos fue sentarnos y decir, vamos a hacer una pequeña página, una pequeña base de datos, creas la base de datos, añades un pequeño login y ya tienes algo. Ahora, ¿qué es ese algo? Pues el producto mínimo viable. Defines qué es lo más básico, básico, básico que tiene que hacer tu software para que pueda presentarse ante un cliente potencial. A ser posible que ya lo tengas sobre la mesa, que ya alguien te haya pedido eso y entonces lo desarrollas. Primero lo vendes y luego lo desarrollas. ujú. Y luego que no te enmarañes con un montón de florituras y detalles y tiene que estar mejor y tal, sino que, aunque esté un poco en sucio, sacarlo y Ujú. empezar con eso. Y dar cambios muy rápido y responder muy rápido y sobre todo es el marketing que le hagas. Mentalidad muy startup, ¿no? Incluso Sí, 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 sí. sal con un producto mínimo viable. Mm. Lo que pasa es que yo me encuentro que la gente habla de la mentalidad del Lean Startup mucho sin haber experimentado el Lean Mm, Startup. con el libro. Hay mucha gente que me ha hablado así de proyectos web y luego quiere un mastodonte de aplicación web en lugar de decir, no, 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 quítale esto, quítale aquello. Será más barato, yo cobraré menos, pero aún así saldrá antes. Ujú.
Y aún así hay gente que insiste mucho en decir, no, es que tiene que estar perfecto, es que tiene que estar tal, y es lo contrario al Lean Startup. Entonces, cuando hay veces que la gente tiene que salir al mercado para darse cuenta de realmente de que, no, pues, da igual, si nadie va a ver mi producto, no importa que tenga una coma mal puesta. Ujú. Entonces es un poco de ir a lo práctico, empezar ya y darle movimiento. Muy bien. Y sí, bueno, si quieres, ya que has comentado temas personales de aprendizaje, eh, me gustaría preguntarte algo que también preguntamos en todos los episodios. Si nos puedes contar algo, algún secreto confesable o inconfesable, cosas que nadie sabe de ti, algún superpoder que tengas, eh, no sé, Algo inconfesable algo que no sepamos, que o sea, a lo algo mejor yo no sé que tú, yo qué sé, que no soy bailas. tan cuadriculado como puede parecer. Que a lo mejor a mí la gente me tiene como que soy muy cuadriculado, a lo mejor Ujú, muy alemán. Y es cierto porque yo miro las cosas de una forma muy analítica, pero en realidad yo me considero bastante más emocional. Sobre ujú. todo porque, bueno, yo a mis proyectos les pongo mucho esmero, mucha emoción, mucho todo y yo creo que luego eso se nota. Muy bien. ¿Y algo que haya cambiado tu vida? ¿Alguna película, algún libro, alguna vivencia? Supongo que conforme nos has comentado antes, venir a España, entiendo yo, ¿no? En fin, montar un SaaS. Pero ¿hay algo Viajar, así concreto? viajar. El hecho de tener que vivir en el otro lado del charco durante 8 años te abre muchísimo la mente y bueno, y también lo que es la carrera en Estados Unidos. Yo no valoro la carrera por lo que he aprendido a nivel de asignaturas en Estados Unidos, sino por lo que me ha dado a nivel de experimentar otra cultura, estar fuera, hablar con gente que a lo mejor tiene una forma de ser totalmente distinta a los españoles, Ujú. porque los americanos son muy diferentes. Y luego eso yo creo que hace mucho bien, porque te abre la mente y te dice, oye, esto existe. Mientras que si no sales de España, a lo mejor te quedas un poco como encerrado entre cuatro paredes y piensas que eso es todo el mundo que existe. Tú, por ejemplo, ¿mandarías a tu hijo a estudiar a Estados Unidos? ¿Crees que sería una buena opción? Mm, Una pregunta complicada, ¿eh? es complicada, pero porque Estados Unidos ahora mismo está en una dirección que no me gusta nada, Bueno, ahora siempre están, a ver, pero mandarlo fuera definitivamente sí. pero a estudiar 4 años, evidentemente, yo qué Sí, sé, sí, sí, sí. A decir, gánate la vida o no gánate la vida, pero sal ahí, cómete el ¿a mundo, qué edad? haz ¿A qué cosas. edad? ¿A los Pues 18 ya le dirías en cuanto se gradúe le doy 3 meses para que se tome unas vacaciones cortas y luego el gap year, a ¿no? seguir, Pero seguir que cuando se la, gradúe del instituto, ¿no? De lo que aquí es el instituto, ¿a qué te refieres? lo que hay antes de la universidad aquí, Instituto, pues bachillerato. bachillerato, Es que ahí es básicamente. diferente porque el college es la universidad, creo, ¿no? Sí. Bueno, Es, es que en Colombia no es el tampoco hice colegio, yo no he hecho la ESO como claro. tal. Yo en Colombia hice desde quinto de primaria, que hasta ese punto es igual, y luego la secundaria es de sexto hasta 11º. Y ahí se acaba. Eso ya es como haber pasado la ESO, el bachillerato y todo, y a partir de ahí es a la universidad. Hacer las pruebas de acceso Ujú. y bueno, y luego ya lo que tú quieras. Muy bien, y ya casi por acabar, te preguntaría así, ¿cuál es el mayor reto a día de hoy y cómo pretendes conseguirlo? Es decir, ¿cómo te ves tú dentro de 2 años y dentro de 5, dentro de 10? Dentro de 5 yo espero ya tener una empresa con unos cuantos empleados y poder delegar todas las tareas que quiero delegar. Dentro de 10 pues esperemos que lo mismo, así, pero todavía más. Pero hoy por hoy es sobre todo conciliar lo que es las ganas de trabajar y el hecho de decir: "Tienes que parar, tienes que respirar, tienes que estar controlando ahí esos impulsos de abrir el portátil y salir y disfrutar un poco de la vida". Porque sí que es cierto que hay gente que, como lo que hace de forma natural en su trabajo es socializar, pues eso le Ujú. viene muy bien. Y lo que quiere luego es encerrarse en casa y Claro. decir: "Yo no quiero saber nada". Pero para lo que somos creadores, Sí. yo creo que lo difícil es el parar porque nos gusta. El estar Ujú. ahí picando y dándole al martillo o haciendo nuestro siguiente proyecto. Tú realmente te sientes realizado, ¿no? O sea, con tu Sí, trabajo, estás haciendo realmente lo que te gusta. sí, es decir, el trabajo es duro, hay que esmerarse, hay que echar horas de más, hay que sacrificar tiempos y a veces hay que tomar algunas decisiones difíciles.
Ujú, pero no puedo quejarme. Considero que la libertad que da, el hecho de que yo pueda traer a mi mascota al trabajo, ujú. es algo que, por ejemplo, y que no le tenga que dar explicaciones a nadie, eso yo considero que es para mí libertad. Yo no considero que estoy trabajando, aunque realmente hoy en día estoy haciendo eso. Y ya para acabar, Mm. porque, bueno, realmente vosotros sois casi empresa familiar, ¿no? Que Sí, trabajas bueno, con tu hermano. Quería preguntar eso, ¿cómo es el día a día de trabajar con tu hermano? Si es bueno, si es malo, si os pues enfadáis mucho. de hecho ahora mismo tengo 3 proyectos, no uno, sino 3, Sí. que no se los recomiendo a nadie. Uno está gestándose, que ya veremos, a dónde deriva. Otro es Vendomia, Ujú, que estamos ahí trabajando mi hermano y yo. Somos 3 personas, estamos mi hermano, estoy yo y luego tenemos un colaborador que está haciendo las labores de comercial. En su momento fuimos 4 porque había una chica de administración. Y luego aparte tengo otro proyecto donde estamos, un socio y yo, el socio está en Madrid, que se llama Adolfo, y es, pues muy similar a Vendomia, es un CRM también, pero enfocado al sector de las telecomunicaciones, ujú. energías y sobre todo empresas del tipo de la clase de empresas que tiene agentes comerciales y demás. Eso Ujú. ya imagino que dará para otro episodio en otro momento. ¿Estás reutilizando código de Vendomia? Sí, Ah, claro. bueno. Es aprovechar y optimizar todo lo que se pueda, aunque inevitablemente cada empresa va tirando luego por su camino y empieza a haber diferencias por todos lados. Muy bien. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias. Como siempre digo, por fin hemos quedado, porque Mm, alguna vez, ya quedaremos tal. Recuerdo haber estado en tu casa y sí. todo, cuando te la compraste y teníamos esta pequeña reunión pendiente para ponernos al día un poco. Mm. Así que te agradezco mucho que hayas estado aquí. Y bueno, al resto de la audiencia, que sepáis que podéis suscribir si os ha gustado este podcast. Tenemos los canales en YouTube, en Spotify. También tenemos podcast.ecommaster.es. Y lo dicho, si os ha gustado, seguidnos porque van a venir muchísimos más emprendedores del estilo de Manuel Vicedo. Hasta pronto.